¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Empezamos la segunda semana del mes de mayo. Hoy es 8 de mayo del 2023. Y bueno, pues un saludo a todos. Sí, estoy todavía con mis diseños. Ahí lo dejé un poquito en stand-by mientras me organizo en otras cosas. Y bueno, sí, es chiquito. Ya lo terminaré en esta semana, pero por lo pronto, pues aquí les comparto un poquito y un mucho de todo esto que pues me gusta compartir por aquí por las redes sociales. Lo hago con afán meramente social, ya saben. Porque bueno, pues yo creo que cuando se comparten experiencias también nos estamos en cierta manera auxiliando. Ahora me tocó hacerle honores a este juguito de naranja porque hoy hace un calorón. Que por cierto, pues un saludito por ahí a los que me han enviado sus producciones de videos, unos muy interesantes, tanto a los algoritmos como a los que los han producido. Nuevamente les agradezco por aquí. A propósito les cuento una anécdota, porque bueno, ya tiene un ratito que pues tuve otra vez bueno, el seguimiento, dándole seguimiento prácticamente a algunos videos que me han enviado. Yo he enviado también algunos, por supuesto, desde o he compartido experiencias y pues también, digamos, con el propósito de alegrarles un poquito su día. Pues es que de la vida real a lo que es la ficción de la novela, algunas ocasiones como les estaba yo recomendando estas películas, tanto de lo que era Juventud sin ley, La edad de la tentación y esta otra de Una familia de tantos, estas con respecto a pues es que en realidad lo único que cambia a veces con el tiempo puede ser los protagonistas con las variables que le damos, pero pues hay circunstancias que se vienen repitiendo, entonces esa es la magia de darles a nuestra vida un sentido, un protagonismo, y cada quien le pone a su casita. Esto es con respecto a lo que yo les decía, que las casas pueden ser muy estandarizadas, las viviendas estas de interés social, pero finalmente quienes las habitan son los que le dan ese toque mágico para que se sienta ese calor de hogar y todo. Lamentablemente no en todas las casas son así, pues a veces pues hemos sido involuntariamente convidados a participar de otras anécdotas e historias a través de los testimonios que nos han dado o que han inspirado a estos cineastas para darles un argumento que sea pues puesto con cierta como quien dice pues aderezándolos ellos con su manera de interpretarlas de acuerdo a lo que les platican. Entonces muchas anécdotas son muy parecidas, pero nada más ustedes le inventan un poquito y todo con eso que le ponen esa sazón. Puede ser un poquito más de chile, uno menos, un poco de dulce, un poco de una vinagreta, cosas saladas, cosas. Es la metáfora de siempre, ¿no? Entonces, como yo les platicaba por eso, para ilustrarles fue que les dejé precisamente esas meras referencias de lo que sea, para que vean que luego también pues no se tuvieron que quebrar mucho la cabeza para inventar una historia, ya tenían la anécdota, ya nada más era darle forma y ponerle una especie de seguimiento pues más o menos congruente que pues sonara atractiva captar la atención y pues darle bueno, pues cierto desarrollo a la historia y finalmente pues ya un final más o menos de acuerdo a cada protagonista, ¿no? Entonces, digamos, ya si quieren meterse de escritores, pues ya nada más, pues hay que copiarle aquí o allá. Y esto es con respecto a lo que les decía, en todas los desarrollos inmobiliarios, depende del tiempo que estemos viviendo, lo que estemos compartiendo en la atmósfera que se vive dentro del país que vivimos y todo, pues hay este tipo de casualidades o de reactivos que se dan en base a lo que se le pone uno, lo que siembra, ¿no? Entonces cada quien cosecha lo que a su manera en su desempeño pues logra
sembrar. Entonces, pues sí, no nos quejamos. Si es véngase pues lo que nos toca vivir y pues ya, no podemos así cambiar la historia abruptamente, nada más pues damos nuestra opinión de acuerdo como lo interpretamos más bien, ¿no? Y bueno, ya, dejando a un lado esto del entretenimiento y de la ficción, volvamos a lo que es el diseño, porque bueno, pues en esas estamos porque para mencionarles meramente lo que son las bases, como les decía, pero sí influye mucho la actividad que vayamos a desarrollar y la funcionalidad de lo que se pone es precisamente para facilitar el desarrollo de lo que vamos a hacer, ¿no? La manera práctica de darle ese funcionamiento y mantenimiento de la limpieza, el ordenamiento, para que encontremos las cosas de manera fácil es cuando las vamos a utilizar el adecuado uso de los electrodomésticos, todos los auxiliares que nos ayudan a mantener un lugar más o menos confortable, el ambiente, la temperatura. Ahora, bueno, yo les mencionaba entre otras cosas a manera de pues sí, no lo hice tratando de intoxicar. Yo dije, sí, en mi anécdota un poco triste, sí, cierto, pero algo tiene de cierto, ¿no? Porque siempre nos decían, yo me acuerdo cuando estaba pues en esas contemporaneidades de de los 30, ¿no? En mis años 30 o 40, que más o menos allá ya llevábamos, que decían, pues hacían mucho énfasis en eso de que pues se supone que todo dependía como te la llevaras y que pues para que pudieras tener una vida con cierta calidad y pudieras tener accesibilidad a esa calidad, pues siempre tenías que contar con todas las comodidades dentro de un hogar, y parte de esas comodidades es como el uso de un calefactor o un calentador de agua. Entonces, si tú no tienes esa facilidad, y obviamente pues es lo primeritito de primera necesidad, sobre todo si vives en una ciudad donde se da esos extremos a veces en esas temporadas de invierno o de otoño, pues siempre pues necesitas, y es de primera necesidad que te puedas dar el aseo y todo. Pero pues también, y si vives en una temperatura cálida, pues no le vas a dar tanta relevancia al calentar el agua, la vas a hacer a la temperatura porque se te antoje, o nada más la vas a aclimatar levemente, todo depende. Como tú te acostumbres y te adaptes. Entonces por eso metafóricamente pues así decíamos, ya tienes quien te encienda el boiler, ¿no? O sea, pues eso se refería, que los boilers desde la antigüedad hasta su evolución, como han visto, pues ya han mejorado mucho en la actualidad. Y bueno, pero pues cada quien, ¿no? Les da el uso, porque dicen, bueno, para muchos era un artefacto pues indistinto, no le daban tanta relevancia a su necesidad, porque decían, ay, no es tan necesario, yo me puedo bañar con agua fría, y así estaban acostumbrados, siempre los acostumbraban. Pero si te acostumbraron a ti a que te bañaras con agua caliente y todo, eso va por consecuencia que si el día en que quieras hacerlo, a mí me pasó, ¿no? Les digo, cuando yo me aventé a rentar que no estaba pues bien el boiler, pues sí, y pues como diciendo en ese descuido llevé pues la consecuencia de tenerme, pues sí me vino no tenía tanta, como quien dice, bueno, me dio una gripa fuertísima, para que lo entiendan. Entonces eso sí contribuyó, casi me la pasé muy mal para quitármela, antibióticos, encierro y todo eso que conlleva pues hasta que me puse bien, ¿no? Porque no era tan fuerte. Entonces por eso hay que tener mucho cuidado con esos cambios climáticos y todo. Entonces sí hay que cuidar y vigilar esos aspectos también, para que no
nos dé esas sorpresitas. Y bueno, ya con la experiencia, pues yo les comparto esta anécdota. Y sobre todo cuando estás trabajando, pues sí tienes que ir a pedir, hacer tu formación, que te atiendan los medicamentos y todo, y que te den tu incapacidad por cada cosa que pasas. Entonces por eso también a veces en un tono así medio metafórico, medio así como diciendo, bueno, si tú no sabes prender el boiler, siempre tienes que buscar la persona que te ayude a prenderlo, ¿no? Y bueno, pues era capcioso este comentario como diciendo, sí, te vas a vivir, o como que no estaba muy bien visto todavía que viviéramos solas algunas personas, porque decían que no nos sabíamos valer por nosotras mismas, pero si teníamos siempre la ayudita y la asesoría adecuada, pues sí se podía hacerlo, siempre y cuando fuera por un buen fin y una buena causa, ¿no creen? Entonces pues todo depende, el punto de vista o el enfoque que ustedes le quieran dar. Desde luego que yo pienso que la temperatura de 38 grados y de 40 y tantos, como hacen la propaganda de la ducha de Rotoplas, que no sé qué, pues a mí me parece como muy extremoso en calor, ¿no? Porque dices, no, normalmente tú gradúas tu agua de acuerdo a tu temperatura, pero no a 40 grados. Yo creo que ya basta con llegar a 30, yo creo que más o menos está más o menos adecuado, un poquito menos, tal vez la soportes y la toleres, más bien ya pegándole a lo que es tibia, dependiendo si estamos en invierno, si estamos en primavera o si estamos en verano también, ¿no? También se nos antoja un poquito más tibia el agua, ¿no creen? En fin, bueno, pues ya di por eso mi parte así de opiniones en cuestiones de uso de la ducha, pero generalmente este comentario era más malicioso porque habían muchas ofidias o viboritas de cascabel, como quien dice, que insinuaban o que decían que si tú para dormir tenías cama individual o cama king size o una cosa así. Por ahí iban los comentarios maledicencias, porque luego empiezan las invenciones y que no sé qué. Tú puedes ser una persona también que vivas, digamos, normalmente, digamos, tengas tu cierta individualidad y también tu independencia para poderte manejar y sobrevivir en un mundo, en una ciudad de, pues así, es que como una selva casi, ¿no? Bueno, pero bueno, cada quien depende el enfoque que le des tú o como lo quieras ver, ¿no? Pero bueno, pues siempre le están dando esa tendencia a cómo vas, porque todo va enlazado para ver, para investigar qué tipo de vida o estilo prefieres, en pareja o solo. Y pues generalmente se ve muy raro que tú quieras estar sin compartir. Todos tenemos a momentos, yo digo que es una soledad constructiva a veces la que necesitamos, sobre todo las personas que necesitamos concentrarnos para poder rendir mejor y ver los detalles y todo, y funcionamos mejor así para ciertas cosas. Y bueno, pues no necesariamente la educación nos da, por eso es mucho más práctico la educación laica, yo diría, que la otra, la religiosa viene siendo complementaria para sensibilizar ciertos aspectos y dar una cabida a lo que es una conducta mucho más tolerante y sociable, ¿no? Sobre todo, y de respeto y de civilitud, que también es necesario en estos días. Pero bueno, lo que pasa es que las circunstancias a veces nos obligan a ser un poco más estrictos con nuestra administración, y pues tenemos que ser sobre todo cuidadosos de esos aspectos cuando ya estamos en etapas en que no podemos generar tanto ingreso. Pues es más razonable que seamos un poco más economistas, un poco más cuidadosos de lo que nos costó trabajo adquirir, ¿no? En nuestro tiempo en que podíamos ir para acá y para allá. Y bueno, yo creo que eso se debe un poco el cambio, un poco de carácter en la obsolescencia, sobre todo. Claro que cuando estás en calidad de experimento, pues sí, vas para acá y para allá, y ese estrés también te puede causar a la larga
te puede cobrar una factura en la salud, y eso le pasó a mi papá. Él se sentía muy capaz y él era donde decía, y pues yo también, donde me decían ve a pedir empleo que ahí están solicitando, ahí iba, me trepaba a los camiones, ahí voy, dónde es, qué horarios y búsquedas, si me conviene o no, cuánto voy a gastar en pasaje, si voy a llegar a tiempo o no, voy a poder cumplir esos detalles que hay que ver antes de comprometernos a firmar un contratito, pues ver la calidad de vida que vayamos a llevar, porque no es tan sencillo como decir, pues si no estuvo sencillo la llegada, sí, bueno, pues, pero puede ser que coincidió que en ese momento que tú fueras a solicitarlas, el trabajo, no era la hora pico de entrada o de salida, y todo se veía pues muy normalito. El cuestión es en una ciudad tan grande como lo es México, si tú por ejemplo vivías en la colonia, por decir en la delegación Tlalpan, y la vacante de empleo estaba en una delegación, todavía Cuauhtémoc podía ser centro, podía ser Insurgentes, podía ser por allá, por mucho más del norte, Vallejo y todas esas colonias, Venustiano Carranza, todas esas colonias, pues sí, cuántos transportes tenías que llegar para, si no tenías carrito, no tenías la motito, lo que sea, pues dependías mucho de los transportes que eran los vehículos para las personas peatonas, ¿no? Las de a pie, que usaban los transportes urbanos. Entonces, cuánto te cobraban, las distancias, el kilómetro, el tiempo que hacían para llegar a ese lugar, el tránsito, el tráfico que había, qué horas tenías que llegar, ¿no? Y las horas que tenías que elaborar, y luego la salida después del trabajo, cuántas horas ibas a tardar y a qué horas ibas a regresar a tu casa. Entonces eran muchos detallitos, y muchas veces por necesidad, sí, dice, está muy atractivo el sueldo, y sí te llegaba a pasar cuando eras novato, que decías, no, pues que me dura, me sacrifico y todo, y bla, bla, bla. Entonces, pues total, busco una lonchería por allá, como todo, ya no tengo que estar haciendo el viaje a mi casa y volverme a regresar. Si es porque hay trabajos que eran jornadas, por ejemplo, de 9 a 1 de la tarde, y luego a las 3 volvías de nuevo a regresar y salías a las 6 de la tarde. Esa fue una de mis chambas. Entonces yo vivía en la delegación Tlalpan y me tenía que ir hasta donde estaba pues Insurgentes, casi cerca de donde estaba la universidad, pero entonces tenía que tomar un transborde y pues llegar a tiempo. Me daban hora y media, como a la 1:30 para comer, salía yo, y pues no, era muy poquito tiempo para trasladarme de nuevo a la delegación Tlalpan y luego regresar a cubrir. Entonces tenía que buscar eso. Entonces, ¿cuánto ibas a gastar en todo ese tiempo que estabas trabajando? A eso me refiero yo, ¿no? Entonces, la vida en una cuestión de ser trabajador, aunque tengas una carrera y pertenezcas a una empresa de iniciativa privada, pues sí se complicaba, y teníamos entonces que buscar la manera. Y pues cuánto tiempo durábamos, no podíamos luego hacer mucha antigüedad, porque pues teníamos que buscarnos algo más accesible y menos estresante, y pues sí, en esas estuvimos también. Pero bueno, pues una cosa va por la otra, luego lo que una empresa te ofrece no tiene la otra, y luego muchas veces sacrificas un poquito, ganar menos, pero no gastar tanto en transporte y en ida y venida, pero tiene ciertas prestaciones. Todo lo tienes que evaluar cuando buscas un empleo, ¿no? Bueno, ya les compartí algo de lo interesante que es, y es sencillo, se dice sencillo, pero no, fíjense que a veces todo depende de la preparación que hayas adquirido, la experiencia para solicitar. Había agencias de empleo en ese entonces, y ellas te ayudaban a localizar las vacantes y todo. Y bueno, claro, también te pedían una módica suma también para que generabas tu sueldo, y la empresa a la que te contrataba les pagaba a ellos. Un ratito trabajabas y luego ya, ¿no? Se cotizaba una vez que ya. Era como una bonificación por la ayudita de habernos dado esa. Eran como intermediarios para solicitar empleos. Ahora no sé cómo se maneja, pero pues sí, también. Igual sucede cuando vas a cambiarte a una casa, porque si tú pagabas renta y te subieron y
te ofrecieron un trabajo en otra delegación, pues conviene que cambiaras un domicilio más cercano al lugar donde trabajabas. Entonces eso pues te ayudaba a ahorrar en cierta manera, pero podías darte esas vueltas a tu casa. Si es que te daban, por ejemplo, una hora de comida, pues ahí ibas, comías en tu casa y te regresabas. Pero pues eso apenas se está planificando y todo depende de las personas, ¿no? Entonces a eso se debe que luego tenías que viajar de delegación en delegación y pues sí es muy estresante. Qué bueno que tomen esas medidas por esa parte, ¿no? Para mejorar la salud y calidad de vida del trabajador o ciudadano que vive, pues también no hay que ser, ¿verdad? Pero pues es que es difícil, digamos, tratar de encontrar esa diferencia cuando te toca trabajar y estás en clase media. No sientes mucho la diferencia entre que sea comunismo o capitalismo, porque si vives también muy esclavo de lo que es el crédito, te la pasas siempre metiéndote, acabas de pagar una deuda y ya te tienes que meter en otra y es parte de tu salario. Es como pues un engaño a veces, pero a veces pues puede ser, dependiendo tú la capacidad que tengas y de generar ingresos y cómo los administras y cómo haces tu plan de acreditar determinado presupuesto para lo que necesites y las personas que compartan contigo la vida y todo eso. Es cuestión de aprendizaje sobre la experiencia pues en vida y pues nadie, como les digo, aprende en cabeza ajena sino en la propia cuando le toca abordar o enfrentar esa problemática. Y por eso no podemos ser tan así tan vivorobos para decir es que híjole, pero bueno, pues es que yo digo que no es tanto el ser narcisista ni el hedonismo, porque también la autoestima merma mucho cuando no le damos nosotros esa importancia, y también tenemos que darnos nuestro lugar y tener buena presencia, porque vivimos también de mantener una agradable presencia, nuestro comportamiento, nuestros modales, todo embona cuando quieres ser más cotizable y que pues tengas más oportunidades de trabajo. Entonces echen ojo en eso. También no es desperdicio, también es mantener, pero a veces es engañoso porque luego pues tenemos que invertir demasiado en mantener cierta imagen y no logramos esa calidad que queremos. Tenemos que hacer una especie de ajuste y pues reconsiderar qué es lo que necesitamos en otro aspecto y ver si con un cambio estructural y haciendo algunos ajustes podemos mejorar esos otros aspectos sin que nuestra autoestima baje por no poder mantener ese mantenimiento de imagen que tenemos, ¿no? Pero pues si vamos a hacer un cambio va a ser congruente a otras condiciones y obviamente a lo mejor ya no podemos mantener ese estilo de glamour en la imagen, pero podemos tener otras cosas y todo se compensa. Entonces todo depende el valor que le demos nosotros. Y pues muchas veces el minimalismo nos ayuda a considerar si realmente necesitamos más la funcionalidad que la estética en nuestras vidas, y es toda una reflexión, ¿verdad? Pero bueno, ya dejamos un poco estas consideraciones que espero les sirvan un poco de reflexión y concientización, y los veo luego porque pues voy a hacer mis cosas como de costumbre. Empezamos la segunda semana de mayo, espero la pasen muy bien y por aquí nos vemos luego.